Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista que haremos con el senador Rodrigo Lara Restrepo. Hablaremos sobre su gestión en el Congreso de la República. Senador, desde ya gracias por su tiempo. Hola Diana, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los televidentes y pues muy contento de estar aquí conversando contigo sobre todo este trabajo. Qué rico poder hablar sobre sus avances, que han sido muchos, pero ¿qué le parece si hablamos de la esencia, de lo que realmente es usted? Hable de los colombianos. ¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo? Bueno Diana, pues soy un ciudadano colombiano con 2 hijos y que he dedicado mi vida estos últimos años a servir al país. Desde muy temprano ejercí esa vocación. Primero fui profesor universitario cuando llegué a estudiar al país y estuve un tiempo corto como profesor universitario, un momento muy extraordinario de mi vida porque te permite plasmar, escribir e investigar sobre aquello que has estudiado. Pero muy pronto dejé atrás esa vida académica por una vida más activa, más directa o de más contacto directo con los colombianos, más febril, más intensa, que es la actividad política. Fui presidente de la Cámara de Representantes y luego me hice elegir senador de la República y bueno, estoy terminando ya esta etapa de 8 años en el Congreso de la República. Estoy en lo correcto al afirmar, senador, que su amor por la política, por ayudar al prójimo y por servir al país se debe efectivamente a su padre. ¿Es así? Le toco las fibras cuando hablo de su papá. Por supuesto, pues es lo que vi, ¿no? En mi casa, ¿no? Un profundo amor por Colombia. Él era un hombre que amaba profundamente a su país y con un altísimo sentido del deber, tanto así que fue capaz de ofrendar su vida, ¿no? Por su país y cumpliendo con su deber. Eso fue lo que yo vi en mi casa, pues lo perdí cuando era muy niño, cuando tenía 8 años, pero pues ese recuerdo es muy fuerte, es un recuerdo que abarca toda tu alma y todo tu espíritu. Lo tengo muy adentro, yo no tiendo a hablar mucho de él en mi ejercicio político, porque yo creo que lo que hubiera esperado de su hijo es que siga su propio camino y no que viva de la herencia o de lo que fue su padre. Sabe que sí quiero transferir una pregunta que muchos colombianos se hacen y aprovecho esta oportunidad que estoy frente a usted. ¿Cómo no sentir rabia o resentimiento a un país que le quitó a su padre? ¿Por qué seguir? Justamente porque él ofrendó su vida por inmenso amor por Colombia. Él fue capaz de sacrificarse de alguna manera porque amaba al país. Si no lo amara, se hubiera dedicado a otras cosas, se hubiera dedicado a trabajar para él. Él era un hombre muy brillante, muy capaz, y yo creo que le hubiera ido muy bien en cualquier ámbito en el que se desempeñara. Busquen mediante el impuesto una mejor redistribución del ingreso y llevar hasta las personas más necesitadas los servicios mínimos que requiere cualquier ser humano para poder vivir. Es eso, es el profundo amor por Colombia, y eso es lo que heredamos y me lo enseñó desde muy pequeño en la casa. Era un hombre que siempre resaltaba la importancia de luchar por Colombia y de dar todo lo que sea necesario por el país que uno ama, que es el país que será el país de nuestros hijos. Siempre partiendo de la lógica que si le va bien al país, nos va bien a todos. Hablemos de leyes. Usted empezó hablando de estos 8 años, hablemos de estos últimos 4, que para usted ha sido una experiencia maravillosa porque ha tenido la oportunidad de realmente ser beneficioso para los colombianos. Y como le decía, hablemos de leyes. La ley de donación de órganos es una ley pionera. He tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, recuerdo mucho, cuando era tan solo un proyecto de ley y las cifras ya llamaban la atención. Cuéntenos un poco los avances. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído esta ley de donación de órganos a todos los colombianos? Es más, ¿qué le parece si iniciamos contándole un poco a los colombianos de qué se trata la ley? Primero que todo es una ley que salva vidas, Diana, y eso es lo más bonito, porque con la acción, con el trabajo que uno puede desempeñar acá, incide de manera tal que salvas vidas. Colombia tiene una tasa de donación voluntaria de órganos muy bajita, es decir, cuando la gente va y se inscribe en el Instituto Nacional de Salud y dice quiero ser donante, es muy bajita. Y la lista de espera de órganos crece todos los años. Entonces, ahí dijimos, aquí hay un problema, ¿qué hacer? Pues vamos a encontrar una solución fuerte. De tal manera que uno de los elementos principales de esta ley es que cuando una persona muere en condiciones de donar, cuando su muerte es apta para que pueda trasplantarse su órgano, su familia no puede oponerse más. Y esa legislación ha venido implementándose después de nuestra ley en muchas partes del mundo, es decir, es una legislación pionera. Para cerrar ese tema, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con alguna persona beneficiada que le han dicho? Es diferente ya cuando logras ver que
una acción tuya en el Congreso va ligada realmente a una vida? Mira, me he encontrado con personas en aeropuertos, por ejemplo, o en la calle, que me paren y me dicen, mire, yo soy trasplantado gracias, en parte gracias a su ley. Usted con su ley nos devolvió la ilusión y me trasplanté mucho más rápido de lo que yo esperaba gracias a su ley. Hoy tengo un órgano que me pasó una persona y hoy vivo. Otras personas que me dicen, yo estoy en diálisis, pero yo sé que me voy a poder trasplantar pronto. Me dicen, mire, en nuestra familia no sabemos cómo agradecerle por esa ley. Mira, ahí está mi papá, vivo, pensábamos que se nos iba a morir. Lo bueno de esa ley es que beneficia a diferentes, digámoslo así, categorías en cuanto a edad, como la siguiente ley que vamos a hablar, que me parece muy importante, de la cual usted es autor, y es esa ley que impide que se porte y se consuma drogas en ciertos lugares públicos. Específicamente, ¿qué lugares son? Porque es importante aclarar qué lugares, porque eso da pie a la siguiente pregunta. Pues mira, Diana, esa es una ley que surgió de escuchar profundamente a los colombianos, sí, de salir mucho a la calle, de estar en los barrios, en los parques. Y, a ver, imagínate tú la situación. Una persona, por ejemplo, una persona que se gana un salario mínimo. Sí. Esa persona a duras penas tiene con qué cerrar el mes, hacer el mercado, pagar el arriendo, pagar del colegio o los útiles de los niños. ¿Qué hace esa persona con 3 hijos chiquitos un fin de semana? Ir al parque. Ir al parque. Entonces, la angustia de mucha gente pero es que los parques se convirtieron en el epicentro del consumo de drogas. Entonces dijimos, listo, vamos a encontrar una solución salomónica y vamos a prohibir el porte y consumo de drogas en los parques, en los perímetros de los colegios, en los polideportivos, pero por supuesto sin criminalizar al consumidor, claro, porque el consumidor es una persona que sufre un padecimiento. Entonces dijimos, listo, perfecto, no se puede consumir y no se puede ni siquiera portar esa dosis mínima en los parques y en los perímetros de los colegios. La policía puede retirar, confiscar la droga, destruirla, y estamos esperando que los alcaldes la implementen con un poquito más de fuerza, sobre todo en los perímetros de los colegios. ¿Se siente cómodo hablando de esas cifras que demuestran esa mejoría o hechos como tal puntuales? En los parques sí se siente una mejoría, ya la policía está facultada para confiscar esa droga y destruirla. Y yo hablo mucho con concejales, con ediles, y me dicen, no, estos parques han mejorado muchísimo. Bueno, muy bien por la ciudadanía. Hablemos de una ley que beneficia o que tiene como nicho a los jóvenes, que son un grupo que realmente lo sigue a usted a través de redes sociales, lo he evidenciado. La ley de cobros en el ICETEX permitió eliminar los costos de gastos jurídicos y prejurídicos para los deudores que por alguna u otra razón no podían pagar sus deudas con esta entidad. Cuéntenos por qué surgió esta iniciativa, senador, ¿qué lo motivó realmente a crearla, a impulsarla? El tema del ICETEX, de los créditos educativos, ha sido una de mis principales preocupaciones estos años y una de mis principales banderas de trabajo legislativo. A mí me conmueve y me duele muchísimo ver a muchachos que salen de la universidad, no consiguen trabajo y tienen que cargar el lastre o la esclavitud de una deuda gigantesca que no tienen cómo pagar. Eso destruye al muchacho en sus años más importantes de vida. Un muchacho cuando sale de la universidad está en la flor de su vida. Es un muchacho que ya estudió, que quiere comerse el mundo, quiere abrazarlo completamente. Para eso necesita alas y libertad. Pero esa deuda se vuelve un lastre que él carga, que no lo deja volar, que no lo deja despegar. Yo solo quiero trabajar para pagar esa deuda. Tengo un crédito con el ICETEX. Al conocer los planes de alivios, me di cuenta de que eran unas alternativas que ya contemplaba el propio ICETEX. Comienzan las amenazas con reporte a centrales de riesgo, comienzan las amenazas de embargo y yo ya estaba en un estado de estrés y de ansiedad extremo. Ese mismo año, debido a la crisis en la que estaba, por falta de trabajo y fuera de eso por el problema con esta entidad, llegué a pensar en quitarme la vida. Un muchacho sale de la universidad y se encuentra con una deuda mensual de 600.000 a 700.000 pesos. Sí. Y ese muchacho en promedio sale a ganarse 2 salarios mínimos. Entonces descuéntale tú el pago de contribución de seguridad social cuando el empleo es formal, si es por contrato de prestación de servicios. Ese muchacho, tú le descuentas eso, los 2 millones de pesos, ese muchacho se termina ganando efectivamente un salario mínimo. Y estudió 5 años. Y tiene que cargar esa deuda durante 13, 14, 15 años de su vida en el momento en que él necesita despegar.
Sigo y además hay que seguir trabajando para que estas leyes se implementen adecuadamente. Perfecto. Son dos. Una, que eliminó un negocio espantoso, corrupto diría yo, que existía y era que el muchacho cuando se colgaba, Diana, lo llamaban unos abogados que realmente tenían un call center y por el solo hecho de llamar al muchacho le cobraban el cobro prejurídico. Sí. Como si eso fuera una tarjeta de crédito, un crédito de consumo. Eso era un negocio corrupto, lo eliminamos. Prohíbe el cobro prejurídico y jurídico, que era un porcentaje del 10%. Y ahora quien asume ese costo es la entidad, el ICETEX. Y la segunda ley básicamente que estableció que el muchacho pague una cuota proporcional a lo que gana. El Estado no puede exigirle que pague 600.000 pesos si no tiene trabajo o si se gana un salario mínimo. Entonces establecimos, por ejemplo, un muchacho se gana salario mínimo, que pague una cuota de 150.000, no de 600.000, y que el Estado capitalice el resto. Si el muchacho se gana 2 salarios mínimos, no más de 250.000, y nunca más del 19% de sus ingresos totales. El gobierno se demoró 4 años en implementar esta ley, por ahí sacó un decreto implementándola imperfectamente, pero bueno, es un primer paso. ¿Sabe qué? Analizando un poco y saliéndome como periodista, realmente usted lo ha hecho bien. Va por varios nichos. El siguiente va con los adultos mayores, que también son muy importantes y muy pocas leyes realmente los acobijan. Hablemos de la ley de indignidad sucesoral. Esta ley es muy importante porque, como le decía, protege al adulto mayor. Explíquenos un poco sobre este proceso que es muy importante tanto para los adultos mayores como para sus familias. Mira, Diana, es muy frecuente ver que el único patrimonio que tienen muchos colombianos ya en su vejez es su casita. Sí. Su casita. Ellos no pudieron ahorrar, pues porque los salarios en Colombia no permiten ahorrar, pero tienen su casita. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que hay hijos muy crueles y muy inhumanos que viven con ellos y al final se cansan de ellos y los sacan de su propia casa. ¿Qué herramientas tiene ese pobre señor ya viejito o esa señora para poderse defender de sus hijos y que no los saquen? Prácticamente ninguna, excepto esta que creamos, indignidad sucesoral. Quien haya cometido homicidio o participado en el homicidio del difunto. Quien haya atentado contra su vida, honor o bienes del difunto, de su cónyuge o familiares. Quien no lo haya socorrido, pudiendo hacerlo, estando el mayor en situación de demencia. Quien haya forzado o impedido el testamento. Quien haya detenido o ocultado el testamento. Quien haya abandonado a la persona mayor con el cuidado personal, habitación, sustento o asistencia médica. Quien haya sido sentenciado por delitos contra su familia. Quien haya abandonado al adulto mayor estando en discapacidad. Continuamos hablando de su agenda legislativa y es momento de hablar de la libertad testamentaria. Es también una ley que nos respalda a la hora de decidir cómo repartimos nuestra herencia. Va muy enlazada con la familia, por eso le digo que lo ha hecho muy bien, va como por nichos, por fortuna. ¿Estoy en lo correcto al hablar de esta ley? Total, es una ley muy ligada a las realidades familiares. Mira, Diana, Colombia era hasta esta ley uno de los países del mundo en donde había menos libertad testamentaria. ¿Eso qué significa? Que era uno de los países del mundo en donde una persona tenía solo una ventanita muy chiquita para decidir, con un pedacito muy pequeño de su patrimonio, que era el 25%, pues qué hacer con ese testamento y con esa masa sucesoral. Con esta ley nosotros dijimos, no, ahora será la mitad de la masa sucesoral será de libre asignación y el otro 50% sí para los un criterio. Hijos. Exactamente, el 50% ya queda, es libertad, digamos, para el dueño del patrimonio decir cómo lo asigna. Y eso es muy importante porque eso fortalece a la familia. Y ya te voy a explicar por qué. Cuando un hijo hereda sí o sí porque la ley así lo decide, pues tiene menos incentivo a portarse bien con sus padres. Cuando un padre es el dueño de la decisión de saber qué va a hacer con ese 50%, si se lo da a un hijo o se lo da a otro, o simplemente se lo da a una fundación, a una causa social y de caridad, esos hijos tienden a comportarse mucho mejor. Y el padre tiende a tener más poder sobre su estructura familiar, porque pues él va a decidir hasta el final de sus días qué hacer con ese 50%. Entonces fortalece a la familia. Pero también es una norma muy liberal, en el sentido de que yo tengo derecho a disponer del patrimonio que construí. Ayuda a las familias reconstituidas por una familia de
un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, del mismo sexo, que se reorganizan y ese hijo de su pareja decide, por ejemplo, o se caracteriza por ser un gran hijo, sin ser hijo biológico, y lo cuida y lo protege, cosa que de pronto no hacen sus hijos biológicos. ¿Por qué no habría también o tendría derecho él a transferir parte de su patrimonio a ese hijo? ¿Qué le parece si hablamos de la ley de alternativas penales para madres cabezas de familia? Yo considero que es un avance importante en el tema carcelario. ¿Cómo funciona exactamente y en qué estado se encuentra esta ley? ¿Esa no se le cayó? Esa ley es muy bonita. Mira, yo me di cuenta, después de leer unos estudios sobre la situación carcelaria del país, que el 60% de las mujeres presas lo están por delitos menores. Y el 70% de las presas no han cometido ese delito con violencia, que es lo grave. Ellas han cometido delitos muy menores y la mayoría está por microtráfico. Entonces imagínate tú una señora que tiene 3 hijos, porque este es un país de madres solteras, de madres cabeza de hogar. Esa pobre señora tiene 3 hijos menores. Ella vive de una chacita, donde vende dulces, donde vende chicles. Y esa señora a duras penas no alcanza un salario mínimo con esa chacita, alcanzará a ganarse 450.000 pesos y tiene que sostener 3 hijos. El objetivo es que esa mujer que cometa un delito menor por primera vez sin violencia, a esa mujer le den una posibilidad de no purgar su pena presa y que sus hijos no tengan que vivir esa situación. Una opción que se ha explorado en otros países y que en muchos países se ha mostrado que los resultados son positivos, son las alternativas a la prisión, que permiten entonces que la madre siga viviendo con sus hijos y sus hijas en su hogar y que, por ejemplo, preste servicio comunitario. Estas alternativas a la prisión entonces permiten que no haya esa ruptura del vínculo entre las madres y los hijos e hijas y que adicionalmente se puedan atacar los factores que realmente están llevando a estas mujeres a cometer los delitos para evitar reincidencias y para lograr mejorar la situación de inserción de estas mujeres en la sociedad. Incomprensiblemente, Diana, porque yo no entiendo muchas cosas de este gobierno, me lo objetaron. El presidente lo objetó porque le pareció que eso era favorecer el crimen de estas mujeres. Esa fue la objeción. Y la objetiva la mandaron para la Corte, pero yo estoy seguro que eso sale avante en la Corte Constitucional y será ley. Y vamos a ayudarle a muchas mujeres de este país. Le tendré los ojos puestos a esa iniciativa. Es muy importante en pro de la familia, que noto que al final es la agenda o el centro de su agenda electoral. Continuamos hablando con más el senador Rodrigo Lara Restrepo sobre sus leyes, pero sobre todo una que es muy importante y la cual además ha tenido varios contradictores y quiero hablar cómo ha manejado este tema, y es la ley de elección del Contralor. Cuando yo era presidente de la Cámara, Diana, yo recibí una reforma constitucional que se llama la de equilibrio de poderes, sí, en diciembre del 2017. Y esa ley básicamente decía, no, ahora la elección del Contralor ellos ya no serán ternados por las Cortes, sino que será el Congreso el que escoja el Contralor que va a ser elegido finalmente por el Congreso. Es un proceso político, porque la decisión es política, porque la toma el Congreso, pero no puede ser politiquero. Y establecimos una ley que obliga a seleccionar universidades de muy alto nivel, acreditadas, solamente esas, con unos exámenes, con unos lineamientos claros para que haga una primera depuración, de esa manera, una primera escogencia de los mejores perfiles, sí, que tengan capacidad de responder a esos exámenes. Luego el Congreso escoge 10 y de esos 10 el Congreso escoge 1. Entonces ahí logramos reglamentar, y yo creo que eso salió muy bien, ese mérito con esa escogencia. ¿Cómo logró ese consenso? No, eso me tocó darme la pela, porque yo era presidente de la Cámara, en ese momento tenía capacidad para presionar y sacar eso adelante, pero mucho congresista quería era, no, a dedo, sin mérito, ni qué carajo, el nuestro. Y dije, no, papito, eso así no puede ser. Eso tiene que haber las dos cosas. Bueno, senador, usted deja, digámoslo así, en el tintero varios temas pendientes aquí en el Congreso. Cuéntenos cuáles exactamente son los que esperemos se logren avanzar para la próxima legislación. Son 6 exactamente. Sí, sí, exactamente, Diana. Ya te comenté pues algunos de ellos, pero mira, el primero que yo creo que se debe retomar es el régimen de trabajo
de los domiciliarios de plataformas tecnológicas. Muchachos que están en Muy Rappi, vigente. en Uber. Si tú observas, ellos trabajan de lunes a domingo, de 7 de la mañana, muchas veces hasta las 8 o 9 de la noche, y trabajan en condiciones del siglo XIX. Su empleador, que es la plataforma, no aporta un centavo para la salud de esos muchachos. Es decir, de alguna manera desfalcan al Estado, porque ellos tienen que ser atendidos en salud igual y van por el régimen subsidiado. No reciben un peso de esa plataforma para pensiones y no están cubiertos por absolutamente ningún seguro. Y esta plataforma, al mismo tiempo, emplea la vía pública para ganar dinero. Y ellos no pagan impuesto de renta en Colombia, ellos no pagan impuesto de industria y comercio como cualquier empleador. Ellos dicen que pagan el IVA, pues es una falacia. El IVA no lo pagan ellos lo retienen, lo paga el consumidor y Claro. ellos después lo transfieren. Es decir, no pagan impuestos, no pagan seguridad social y se enriquecen con el trabajo de unos muchachos que lo hacen en condiciones inhumanas. Otro es el de calidad en la prestación del servicio de salud. ¿Cuál es la queja principal de la gente con el sistema de salud? Imagínate tú una mujer embarazada que pide cita con un ginecobstetra y se le demora 3 meses. 3 meses. Esa demora pudo, por ejemplo, haber prevenido una enfermedad en el feto o una malformación de alguna manera. O imagínate tú un adulto mayor, un viejo que pide una cita con un especialista y se le demoran 3 o 4 meses. Eso que era una enfermedad benigna y tratable, en 4 meses puede ser una enfermedad fatal. Entonces la gente que quiere que le entreguen rápido ese servicio, que le entreguen rápido los medicamentos. Entonces, ¿qué hicimos con este proyecto? Le pusimos estándares y le pusimos tiempos de atención a las EPS para que no se demoren 3 meses. Y con esos estándares vamos comparando el comportamiento de cada una, vamos remunerando mejor a las que prestan un servicio pronto y oportuno y castigando con multas a las que no lo hacen. ¿Y qué me dice de la mella que también causó el anti-SLAPP, este abuso judicial contra periodistas que además me compete, me interesa como tal? Pues mira, esa es una ley muy, muy importante porque ¿qué hacen los intereses más poderosos de una sociedad? Ellos necesitan mantener su impunidad muchas veces cuando cometen delitos, silenciando la voz de los periodistas. ¿Cómo lo silencian? El acoso judicial es el uso abusivo, temerario, injustificado de las vías judiciales para buscar intimidar y censurar o generar autocensura en medios de comunicación, periodistas, usuarios de redes sociales, influencers, personas públicas, para silenciar ciertos temas que son de interés para la comunidad, que son de interés público. ¿Qué queremos con esto? Que las acciones que se presenten contra los periodistas civiles y penales tengan una salida anticipada, y es que el juez o el fiscal puedan ver un caso de acoso judicial y en lugar de someterlo a todo ese proceso, le terminen anticipadamente el proceso. Vamos 3. ¿La siguiente? La siguiente es la ley de control del porte legal e ilegal de armas. Perfecto. Eso es muy importante para combatir el crimen en las ciudades. A ver, esto tiene varios elementos, pero te voy a hablar de 2. Las municiones de las armas con las que se roba y se mata en Colombia son producidas en Colombia. Y las produce una industria pública que es Indumil. Lo que pasa es que una vez sale la munición de la fábrica, nadie le hace seguimiento ni trazabilidad para saber quién las tiene. Entonces aquí proponemos que se le ponga un código QR a las vainillas de las armas. Cuando aparece una vainilla en una escena de crimen, ahí está el código QR. Y yo ya sé quién se la vendió al bandido y quién se la compró a Indumil. Yo no me meto mucho con elevar penas, pero aquí, digamos, sí lo hacemos para, por ejemplo, una persona que va y roba una tienda donde hay una mujer o hay un viejito. No necesita ni siquiera sacar el arma ni desenvainar. Basta con hacer así y mostrar que está armado para que los viejitos le entreguen lo que piden. A ese tipo le subimos la pena, así no lo desenvaine y no saque el arma. Y tiene mucho más elementos. Colombia actualmente no tiene herramientas vigentes para manejar un problema como es el uso de armas en el país, que tiene una connotación enorme en la violencia. El 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Ha venido creciendo el uso de armas de fuego en la comisión de hurtos, alrededor del 30%. Las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales es sobre el 10-15%, y estos son porcentajes. Si nos vamos a los números absolutos, son miles y cientos de personas que han venido sufriendo la violencia por cuenta del uso de armas de fuego.
si no hay una regulación capaz de controlarlas, vamos a seguir inmersos en una violencia que ninguna estrategia de seguridad, ni de militares, ni de policías va a poder resolver. Hay un tema que es importante rescatar dentro de su agenda legislativa y es el medio ambiente. Usted es un abanderado de este tema y puntualizado en ecosistemas. Hablemos un poco sobre esto. Así es, querida Diana, pues presentamos un proyecto de ley que está en trámite, que espero que el próximo Congreso retome, que es el de restauración de zonas o de ecosistemas sensibles del país. Desde dos puntos de vista. La agricultura en Colombia ha subido mucho, sube mucho hacia las montañas del país para buscar climas más templados. De acuerdo. ¿Qué es lo importante aquí? Que el que tenga una finca en zonas de ladera cuide las cuencas hidrográficas. La riqueza hidrográfica nuestra es única en el mundo, tanto así que hay bosques amazónicos y hay bosques en el litoral pacífico porque hay cuencas hidrográficas que bajan de las montañas. No más el macizo colombiano, de allí nace el río Caquetá, de allí nace el río Putumayo, que son fundamentales para el equilibrio de la Amazonía. Sin macizo y sin cuidar esas cuencas, no habría bosque tropical, no habría Amazonía o no habría selva en el Pacífico. Y por otro lado, pues aquí ha habido unos municipios donde hay una gran deforestación. Tan importante como evitar la deforestación es restaurar esos ecosistemas estratégicos. Buscar una solución. Exacto. Entonces, al que tenga finca en muchas de esas zonas, pues hay que exigirle de alguna manera que restaure también esos bosques. Y no se trata solo de reforestar, se trata de restaurar. Y restaurar es hacerlo con especies nativas, restaurar esos bosques. Me voy, como le decía, con la satisfacción de haber trabajado con el corazón y con el alma y con todo mi espíritu, con toda la fuerza de mi espíritu y de mis convicciones por el país en estos años. Se cierra una etapa, uno no puede eternizarse en el Congreso de la República, esta etapa se cierra, pero seguiremos trabajando por el país. Ahora me voy a desempeñar mis actividades particulares un tiempo, yo tengo que sostener una familia y vivo de mi trabajo. Y seguiré trabajando por Colombia. Yo tengo una fundación, que es la Fundación Libre, una fundación de pensamiento liberal socialdemócrata, que se llama Fundación Juntos Colombia, y seguiremos trabajando allí pensando en las grandes reformas y en las grandes políticas que necesita el país, trabajando mucho por esta ciudad, que es Bogotá, que me ha dado tantas cosas, y aquí seguiremos trabajando por esas ideas. Yo tengo una inmensa fe en las ideas liberales y socialdemócratas, me guían, me orientan, además del inmenso amor por mi país y por mis compatriotas. Llegamos al final de esta agradable conversación. Conocimos más sobre el senador Rodrigo Lara Restrepo, sobre su gestión política aquí en el Congreso de la República y sobre todo su motivación para trabajar en pro del país. A ustedes, gracias por vernos.